Querido espectador, dos vídeos han llamado la atención esta semana, uno actual y otro de hace unas décadas. El actual ha sido el referente a la entrevista que le hizo Pablo Motos a Máximo Huerta, mínimo ministro de Cultura, el otro día en El Hormiguero. En ella, Máximo Huerta desvelaba la conversación que tuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le iba a anunciar su dimisión. Lejos de atender a los motivos que le habían llevado a presentar esta dimisión, que evidentemente fueron los relacionados con su escándalo con Hacienda, lo que le dijo el presidente es: le expresó una preocupación por cómo pasaría la historia como presidente y si le vapulearían, al igual que ha ocurrido con algunos de sus antecesores en el cargo. El segundo documento, al hilo de lo que comentaba, se grabó hace 40 años y era una entrevista de Mercedes Milá al expresidente Adolfo Suárez. Era un gran discurso realmente el de Adolfo Suárez, en el que decía realmente que la verdadera libertad de los ciudadanos no son las grandes palabras de los discursos, sino eliminar las barreras y los obstáculos políticos, económicos, sociales, de todo tipo que existen y que digamos que generan las diferencias entre los ciudadanos de un origen, sea cual sea, y otro. Básicamente lo que defendía Adolfo Suárez es que los de arriba, si no compiten, si no tienen una vida realmente de trabajo, pueden caer y los de abajo deberían subir. Es decir, que el ascensor social debería estar bien engrasado y debería cuidarse que llegue de la última planta a la primera. Evidentemente, al final, se juzga a los políticos en función de lo engrasado que está este ascensor. Y evidentemente la preocupación de Pedro Sánchez evidencia, primero, por un lado, la preocupación de un narciso por el concepto que tengan los ciudadanos de él. Los narcisos son, en esencia, inseguros y soberbios. Y, por otro lado, lo que evidencia es su falta de contacto con la realidad, con ese chaval de Cebreros, que nació en 2005, es decir, varias décadas después que Adolfo Suárez en el mismo pueblo, y ese chaval decía, el de 2005, que pueda tener dificultades para acceder a una vivienda, a una buena formación, que otro chaval que nazca en otro entorno o con otras posibilidades económicas pudiera tener, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se ha disminuido esa brecha, lo público funciona para que, por ejemplo, la formación idiomática o en determinados valores culturales de ese chico, de ese habitante, de ese individuo, sea mejor. Creo que los gobernantes se les juzga en función de lo que se reduzca esa brecha y en función de cómo funciona el ascensor social. Y creo realmente que Pedro Sánchez, en lugar de echar esa mirada grandilocuente hacia los historiadores, los libros de historia y las grandes metas, debería esforzarse en gestionar, porque precisamente los ciudadanos le juzgarán en función de lo bien o lo mal que funcione, como decía, ese ascensor. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo, esto es lo que hay.